Bien, vamos a abordar ahora al último autor que está ubicado en la Escuela de Frankfurt, que es Herbert Marcuse. Un autor que, tuvo una influencia muy importante en todo el movimiento estudiantil de 1968, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Fue, digamos así, una figura icónica, adoptado él por ese movimiento, ¿no? como su inspiración. Entonces, voy a abordar primero algunos aspectos generales de la obra de Marcuse, para luego pasar a abordar en esta sesión de ahora algunos de los fundamentos, algunos de los planteamientos fundamentales del hombre unidimensional, ¿no? Ya el otro sábado voy a abordar con ustedes algunos escritos posteriores
a esta obra de 1964, que son escritos, bueno, algunos discursos, ¿no? Algunas conferencias que da Marcuse en el contexto de las revueltas estudiantiles del 68, que creo que perfectamente complementan las ideas que voy a exponer sobre esta obra, que bueno, es una de las obras más conocidas de Marcuse, ¿no? Hay un dato interesante, ¿no? Hace 46 años y unos 3 días más o menos de diferencia, hace 46 años estaba Ellacuría dando un curso precisamente sobre el hombre unidimensional acá, en la UCA, y yo creo que es interesante traerlo a colación, no solamente por la coincidencia de algunos días, sino por el hecho de que ¿por qué para Ellacuría fue importante dar un curso sobre esta obra de Marcuse? Afortunadamente quedan pues un esquema de una de las primeras sesiones, ¿no? donde Ellacuría explica la importancia de la obra de Marcuse, hace algunas reflexiones muy bonitas sobre este pensador, y creo que muchos de estos planteamientos de Marcuse van a conectar con las preocupaciones filosóficas y políticas de Ellacuría. Bueno, quería citar un par de párrafos de ese esquema que está en un libro que recoge los cursos, o algunos de los cursos universitarios de Ellacuría, ¿no? Sobre Marcuse, ¿no? Hay una pequeña semblanza que hace. Es judío y esta beta hebraica es reconocible en su permanente profetismo que denuncia una situación presente e injusta y que anuncia la posibilidad de un nuevo mundo donde el hombre pueda realizarse plenamente. Claro, bueno, traído esto al contexto salvadoreño tiene mucha relación, ¿no? Tiene mucho peso, exactamente, ¿no? Porque Ellacuría está preocupado por darle una respuesta a una situación histórica que es similar, donde las personas pues no pueden vivir plenamente, ¿verdad? Que no pueden vivir con felicidad, y por lo tanto hay que hacer un aporte desde la filosofía para enfrentar este problema, ¿no? Y el segundo elemento que quería citar de ese curso de Ellacuría es que nos conecta con los autores que hemos visto anteriormente. Alentado por la obra de Lukács, Historia y Conciencia de Clase, que, bueno, como sabemos, tuvo un gran influjo en toda la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, Marcuse entra a formar parte de los intérpretes humanístico-filosóficos de Marx, junto con Bloch, Adorno, Horkheimer. El interés por la alienación del hombre y su liberación se convierte en un tema central. Señala el fracaso al que está condenado una sociedad guiada por la lógica de la dominación. Y apunta también a que la revolución es la salida histórica ante dicho fracaso. Esto también es muy interesante traerlo a cuenta, ¿no? ¿Por qué Ellacuría hace esas observaciones? ¿Por qué también en algunos pasajes de ese curso, bueno, va a remarcar el hecho de que para Marcuse, pues la solución histórica de ese problema, de una situación de enajenación, de dominación muy sutil, porque vamos a ver cómo es que se dan esas nuevas formas de dominación en la sociedad occidental, y no solamente del lado del capitalismo, ¿verdad? Sino que Marcuse planteará que, bueno, del lado del campo socialista soviético también se reproducen esas formas de dominación. ¿Por qué para Ellacuría es importante señalar esto que dice Marcuse? Que la salida de esto es lo que llamará Marcuse el cambio cualitativo. Y Ellacuría acota, bueno, el cambio cualitativo técnicamente es la revolución, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante también reparar en este asunto, porque yo creo que a Ellacuría, bueno, una lectura que creo que puede ser muy provechosa es leerlo desde esa perspectiva de pensamiento radical que tiene también Ellacuría, ¿no? Bueno, yo respeto mucho esas interpretaciones, bueno, que dialogan con la influencia subiriana, que creo que es central en la obra de Ellacuría, pero yo creo que también es importante
ver la concepción política que hay en el pensamiento de Ellacuría y que tiene mucha relación con la teoría crítica, ¿verdad? Más de algún aspecto fundamental, ¿no? Y bueno, y señala esto. Yo creo que es importante ver esto, cómo a Ellacuría le interesa remarcar que para resolver ese gran problema histórico la salida es el cambio cualitativo, es decir, la revolución, ¿no? Y esto significará, desde la perspectiva de Marcuse, un cambio en la totalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, Marcuse también es muy... sigue esa línea de reflexión de Lukács, ¿no? De enfrentar el problema histórico del capitalismo como un todo, ¿no? Como una totalidad, ¿no? No simplemente, bueno, tratar de ver cómo se cambian algunos aspectos, tratar de humanizarlo, entre comillas, ¿verdad? Pero sin tocar el núcleo de esa totalidad, sin cambiar de manera cualitativa esa totalidad. Entonces eso yo creo que es un primer elemento que nos conecta directamente con Marcuse, ¿no? Y con su actualidad, como mucho de las obras de estos pensadores, ¿no? De Horkheimer, de Adorno, de Benjamin, de Bloch también, ¿no? Que tiene mucha actualidad y que es productivo leerlo a la luz del contexto latinoamericano, ¿no? Bueno, algunas de las obras de Marcuse que creo que es importante señalar algunos aspectos también con esta pequeña nómina. En Marcuse, su formación filosófica inicial, bueno, tras un periodo juvenil, ¿verdad?, en el cual él estuvo movilizado durante la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Bueno, pues es importante señalar esto, ¿verdad?, que él conoce la guerra de primera mano. Se mete más adelante a estudiar filosofía, como Horkheimer, Adorno, con muchos de estos pensadores. Bueno, pertenece a una familia de clase burguesa, ¿no? De un medio cultural judío, y que refleja también esta insatisfacción, ¿no?, de esta generación de intelectuales jóvenes entonces, con ese medio, ¿no?, con el medio burgués, con los valores capitalistas, y bueno, en vez de seguir, digamos, en la ruta del negocio familiar, Marcuse decide estudiar filosofía, ¿verdad?, como muchos de estos autores. Ahora, lo peculiar de la formación filosófica inicial de Marcuse es esto, ¿no? Marcuse va a estudiar filosofía y, bueno, su tutor de tesis en la Universidad de Friburgo va a ser una figura que, bueno, que a muchos que más o menos estamos familiarizados con este autor, y bueno, tal vez más que por su obra filosófica, sino por algunos aspectos políticos del autor, pues resultaría como muy chocante verlo en conjunción con Marcuse, con la teoría crítica, pero bueno, las cosas son como son. Y este autor, este tutor de Marcuse, de hecho, bueno, Marcuse fue como una especie de instructor, podríamos decir, ¿no?, este filósofo, que es Martin Heidegger. ¿Por qué decimos que podría resultar chocante como la unión o la vinculación de Heidegger con Marcuse o con la teoría crítica? Bueno, más que todo por una cuestión política, ¿no? Como se sabe, Heidegger estuvo vinculado al nazismo, bueno, fue funcionario, fue rector de la Universidad de Berlín, creo, no, de la Universidad de Friburgo, ¿no? Y eso implicaba una pertenencia al Partido Nacional Socialista, ¿sí? Y bueno, y hay muchos debates, hay una investigación bien interesante de un especialista chileno, de Víctor Farías, se llama Martin Heidegger y los orígenes del nazismo. Bueno, han salido otras cosas del pensamiento de Heidegger, y sin embargo, esto que no se puede negar, bueno, tampoco niega el otro aspecto de la obra de Heidegger, y es lo que produce también como, bueno, un influjo muy importante en la obra de Marcuse. Hay que señalar que hacia finales de los años 20, principios de los años 30, Heidegger era como el gran ídolo filosófico, ¿no?, como el filósofo más potente, de más influencia en el ámbito
académico alemán, bueno, y posteriormente va a tener una influencia que se va a extender fuera de Alemania. Por ejemplo, para los que hemos estudiado filosofía acá, el pensamiento de Zubiri es un pensamiento que dialoga mucho con Heidegger en algún momento. Entonces, no me voy a extender mucho en Heidegger, ¿verdad? Ya eso es meternos en otras veredas, en otros rumbos, pero sí quiero señalar algo que resulta importante para la formación del pensamiento filosófico de Marcuse, y bueno, y para hablar un poco de la obra inicial de Marcuse. En una obra suya, que es como su texto fundamental, ¿no? Ser y tiempo, bueno, Heidegger va a plantear, bueno, con un lenguaje muy particular, con una forma muy particular de desarrollar su argumentación, una crítica radical a la civilización occidental y a la filosofía occidental como una expresión de esa civilización. ¿Y la crítica cuál es? Bueno, en términos filosóficos, Heidegger la plantea como el olvido del ser. La filosofía, desde los griegos, ha olvidado el ser. Y bueno, no me quiero poner como muy técnico en esto y meterme en esos asuntos, sino que, bueno, ¿qué es lo que implicaría ese olvido del ser para los fines que nos hemos trazado esta mañana? El olvido del ser para el pensamiento occidental reside en el hecho de que ese pensamiento, que es un pensamiento de carácter abstracto, un pensamiento que acuña categorías filosóficas, categorías de pensamiento, ha olvidado algo fundamental, que es la existencia humana. Al ser humano concreto, en su finitud, en sus circunstancias, en su particularidad, el pensamiento occidental lo ha olvidado. Y ha suplantado la existencia humana por categorías filosóficas. Y más adelante Heidegger va a plantear una crítica muy interesante, en el sentido de que la culminación de este tipo de pensamiento que se expresa de la filosofía griega para acá está en la civilización moderna, ¿no? En la civilización que él llama cibernética, ¿no? La civilización de las máquinas, de la industria y todo esto. Bueno, es una civilización que está guiada por una visión de las cosas, bueno, según las cuales hay que manipular, ¿verdad? Ese pensamiento abstracto es un pensamiento que, como dice Heidegger en Ser y Tiempo, reduce los objetos, reduce la realidad, reduce las experiencias humanas a aquello que se puede manipular, ¿verdad? Y pone una serie de ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, Heidegger habla de cómo funciona el pensamiento occidental. Por ejemplo, para el pensamiento occidental, un martillo es un instrumento para clavar clavos, pero no es la carga humana que hay detrás de ese instrumento. En otra parte hace una reflexión muy bonita de un cuadro, creo que es un cuadro de Rembrandt, del pintor holandés, donde aparecen unas botas de un labrador, unas botas que están lodosas. Entonces, claro, dice Heidegger, para el pensamiento occidental esas botas son instrumentos de trabajo, ¿no? Pero Rembrandt capta ahí, bueno, la experiencia de trabajar en el lodo, la experiencia humana que hay, que está condensada en ese objeto, ¿no? Por lo tanto, el pensamiento occidental ha perdido de vista algo fundamental, que es al ser humano, ¿no? Esas reflexiones heideggerianas impactan en la formación filosófica de Marcuse. De tal manera que, bueno, Marcuse, que también está familiarizado con el marxismo, y que, como sus colegas de la Escuela de Frankfurt, considera, y bueno, y muchos pensadores europeos considera que el marxismo está en crisis, o más bien ese tipo de marxismo mecanicista, dogmático, que ese modelo de marxismo está en crisis, ¿verdad? Una lectura positivista del marxismo. Entonces, bueno, considera una cuestión que creo que es bastante original en su pensamiento, ¿no? Tratar de hacer una propuesta de salida de la crisis del marxismo
desde la perspectiva de lo que está problematizando Heidegger, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, bueno, Marcuse va a llegar por sus vías a una conclusión a la que llegan muchos de estos autores, ¿no? Lukács, Gramsci, etc., que ese modelo de marxismo se ha centrado únicamente en las relaciones económicas, en las estructuras económicas, y ha perdido de vista bueno, zonas importantes de la experiencia humana, por ejemplo, la cultura para Gramsci, la conciencia de clase para Lukács, etc., ¿no? Todos estos aspectos que tienen que ver con la subjetividad, con la cultura, con otros aspectos que no se agotan en las relaciones económicas. Entonces, bueno, Marcuse llega a esta misma conclusión. Es necesario, bueno, recuperar la existencia humana como un problema central para el marxismo, ¿no? Y eso se puede lograr, bueno, poniendo a dialogar, pues este pensamiento fenomenológico, se le puede llamar, ¿verdad? Con el marxismo, ¿no? De ahí que algunas de sus obras primeras, que hasta hace poco no estaban, por lo menos en español, reunidas en libros, sino que aparecieron hace algunos años, ¿no? Gracias a la labor que hizo un colega, José Manuel Romero, que ha venido acá a darnos clases en el doctorado, pues han aparecido algunos textos desconocidos hasta ahora, que son de esta primera etapa de Marcuse, contribuciones a una fenomenología del materialismo histórico, ¿verdad? Digamos, cosas que es una unión que desde una perspectiva como muy cuadrada del marxismo como que no casa, ¿no? Meter fenomenología que sospechosa de idealismo y materialismo histórico en un solo saco. Bueno, pero es eso, ¿no? Es la necesidad de darle una salida a la problemática que Marcuse está constatando sobre filosofía concreta, una serie de artículos también sobre Marx y Heidegger, ¿verdad? Nos detenemos en estos años, los años 32, 33. Esos años son importantes, bueno, para Alemania, obviamente, ya es el periodo en que va a subir Hitler al poder. Pero bueno, esto va a tener también una repercusión en la biografía de Marcuse, al igual que estos autores de la Escuela de Frankfurt, que bueno, al final tienen que salir de Alemania. Nos habíamos quedado con que Heidegger había sido el maestro de Marcuse y que en algún momento fue su tutor de tesis. Marcuse estaba trabajando como su proyecto de investigación doctoral, este libro que va a salir un poco después, Ontología de Marx y Teoría de la Historicidad, que es una reflexión, una lectura de Marx, recuperando también una fuente fundamental, no solo para Marcuse, sino para Lukács, para muchos de estos autores frankfurtianos, que es Hegel, ¿no? Bueno, resulta que este tema, el tema de esta tesis, o la tesis como tal de Marcuse, Heidegger la estuvo entreteniendo antes del año 32, ¿no? Ahí la estuvo entreteniendo, ¿verdad? Nunca se aprobaba la tesis, nunca, la situación como que se le empantanaba a Marcuse. Yo creo que la razón es muy fácil de entender, ¿verdad? Había dos cosas, ya en ese clima de ascenso del nazismo, bueno, y Heidegger pues involucrado en esto, como que tener un alumno que era de ascendencia judía y encima marxista, pues como que no era una situación muy agradable, ¿no? Entonces, bueno, le estuvo dando muchas largas al asunto, total que no pudo defender esa tesis. Se vinculó al Instituto de Estudios Investigaciones Sociales, precisamente por eso, ¿no? Marcuse queda en el aire por medio de Husserl y de algún amigo en común de Husserl. Se le pone en contacto con Max Horkheimer, y es así como Marcuse va a entrar al Instituto de Investigaciones Sociales, ¿no? Pero bueno, pasa esa cuestión, ¿verdad? Es decir, también la cuestión antisemita, la cuestión anticomunista de Heidegger pesa en este asunto. Pero bueno, para bien de Marcuse es así como se vincula a la Escuela de Frankfurt, ¿no?
digamos, es como de las últimas adquisiciones del instituto. Luego, pues en el año 33 sale de Alemania. Bueno, este libro lo va a publicar posteriormente. Vive en Suiza algunos años, luego se traslada a los Estados Unidos, y esta cuestión es también un dato interesante, ¿verdad? Esto, bueno, es un destino común, bueno, a él, a Horkheimer, Adorno, ¿verdad? En Estados Unidos. En Estados Unidos se empieza, bueno, a publicar su obra, pero en inglés, ¿no? Lo que va a suceder es que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial su obra se va a traducir nuevamente al alemán, ¿verdad? Pero empieza a escribir en inglés. Y vamos a ver algunas cosas de cómo es que se va configurando esa obra. Una de las primeras obras que publica en Estados Unidos es Razón y Revolución, que es una reflexión sobre la teoría social desde Hegel. Es decir, para Marcuse hay que recuperar a Hegel para entender a Marx, ¿no? Para sacarle mayor partido a Marx. Bueno, luego está un libro que aparece en 1955, que también es un libro que tuvo mucho impacto en el ámbito, pues, de toda la revuelta cultural de los 60, que es Eros y Civilización. Eros y Civilización es una obra donde se pone de manifiesto otro elemento de pensamiento de Marcuse, y es precisamente su diálogo con el psicoanálisis. Es decir, para Marcuse para tener un análisis crítico, profundo de la realidad social, bueno, no solamente hay que ver las estructuras de dominación que operan en el ámbito sociológico, en el ámbito económico, en el ámbito político, sino que también hay que ver cómo es que funcionan estas formas de dominación en la estructura psíquica de las personas. Porque precisamente para Marcuse, esas estructuras funcionan como funcionan, sin necesidad de recurrir a lo que él llama un estado terrorista. ¿Por qué? Porque están introyectados en la psique de cada uno de nosotros. Entonces, por eso es importante que para una teoría emancipatoria poner en diálogo a Marx con Freud, poner en diálogo marxismo y psicoanálisis. Entonces, en Eros y Civilización va a hacer esto, ¿no? Va a poner en diálogo al marxismo con el psicoanálisis, como lo señala Ellacuría en el texto, en este curso sobre Marcuse. El título de este libro en alemán equivaldría a algo así como estructura pulsional y civilización, ¿no? Y esto de la estructura pulsional, bueno, habla de una categoría fundamental del psicoanálisis, la estructura de los impulsos, ¿no? La estructura inconsciente, ¿verdad? Que subyace a las manifestaciones conductuales más conscientes de las personas. Entonces, lo que señala acá el autor es una cosa que me parece muy importante, y es el hecho de que la sociedad capitalista para Marcuse, bueno, la sociedad moderna como un todo, para Marcuse opera en las estructuras psicológicas fundamentales, y opera, digamos, a partir como de los elementos básicos o de las pulsiones, ¿no? De los impulsos básicos del ser humano. El impulso, lo que Freud llamaba el eros y el tánatos, es decir, el impulso, bueno, erótico, es decir, el impulso creativo, amoroso, etcétera, que tiene que ver mucho, bueno, con el arte, con las energías, bueno, con la creatividad, y también la pulsión de muerte, el tánatos, ¿no? Esos impulsos de la destrucción del ser humano, que están ahí, ¿verdad? Y que, bueno, que las estructuras sociales se van a encargar, bueno, de administrar o de regimentar de alguna forma, de reprimir incluso, ¿no? Entonces, para Marcuse, esta civilización moderna es una civilización que ha reprimido al eros. Y, por ejemplo, lo ha
la complejidad de manifestaciones del eros las ha centrado únicamente en la genitalidad, por ejemplo, ¿no? Cuando las formas de expresión del placer, de la creatividad, son muchísimas. Y lo ha hecho así porque le interesa tener a la, pues a la gente, a la población, bueno, al género humano, bueno, dominado completamente. En la medida en que una sociedad logra administrar, logra dominar las fuentes de placer de los sujetos, en esa medida ejerce dominación. Y claro, va a desviar el impulso del eros, el impulso de placer, bueno, a esa restricción a lo genital, por ejemplo, pero también lo va a desviar o lo va a administrar a través de las formas del consumismo, ¿no? El consumismo va a generar como ciertos sucedáneos del impulso erótico, del impulso de placer, pero son sucedáneos que realmente no resultan satisfactorios en el sentido de que no derivan en una existencia plena. Y más bien, bueno, lo que hay es lo que llama una sublimación represiva, es decir, sublimar este impulso creativo, esta pulsión creativa, etcétera, a través del consumismo, pero también a través de una civilización que impone la explotación por medio del trabajo, ¿no? Y una lógica también en la cual se le crean necesidades al sujeto, necesidades que tendrían que darle placer, pero la consecución de placer siempre es algo que se va postergando. Y esto funciona en la sociedad de consumo. Digamos, hay una promesa de placer cuando se nos ofrece un producto. Subyacentemente hay esa promesa de placer. Compramos producto y esperamos esa gratificación, pero es postergada porque hay un producto mejor, ¿no? Y esto, bueno, es una cosa sin fin. Y eso nos mantiene pues funcionando, ¿verdad? Como los hámster en la ruedita, ¿verdad? Nos mantiene pues pedaleando en la ruedita, ¿verdad? Para alcanzar el placer, pero nunca logramos la consumación de ese placer. Y luego, pues, la presencia del elemento de la pulsión de muerte, ¿no? De la pulsión de destrucción, del tánatos, que está presente en la sociedad industrial, que es una sociedad, y esta idea la va a ampliar en el hombre unidimensional, una sociedad en la que está conjugado, bueno, esa búsqueda de placer, pero donde subyacentemente hay una pulsión por la destrucción, hay una pulsión de muerte, ¿no? Porque ese placer que promete la sociedad de consumo está vinculado, como lo hace Marcuse, vinculado pues a la amenaza de la destrucción inminente de la humanidad, ¿no? ¿Verdad? Porque la humanidad no solamente ha desarrollado esos medios de gratificación consumista, etcétera, sino que ha desarrollado los medios más eficientes para su autoeliminación. Entonces, están estas dos pulsiones ahí. Bueno, luego aparece este otro libro, el marxismo soviético, donde Marcuse va a examinar la cuestión de si el modelo de socialismo soviético es realmente una alternativa al capitalismo, una alternativa radical en el sentido de si podríamos decir si este modelo es un modelo que supera la lógica subyacente a la civilización occidental, que es una lógica que se basa en los valores, en la visión de mundo de una civilización tecnológica industrial. Y esta civilización tecnológica industrial, bueno, el capitalismo hemos visto que deshumaniza, ¿verdad? Que produce formas de dominación, de represión, de explotación. Entonces la pregunta Marcuse, bueno, ¿es esto diferente en el campo socialista soviético? Bueno, para Marcuse no hay una diferencia fundamental. Y no la hay porque las dos sociedades, la sociedad soviética y la sociedad norteamericana, comparten esa misma lógica, comparten esa idea de ser una civilización industrial, ¿verdad? Una civilización tecnológica,
y si la tecnología y la industria son los valores fundamentales, son el núcleo de la civilización, pues bueno, nos quedamos con el problema de Heidegger. La sociedad o la civilización ha olvidado al hombre, ha olvidado a la mujer, ha olvidado al ser humano, ¿no? Y claro, Marcuse va a plantear una serie de consideraciones que yo creo que es importante tomarlas en cuenta, ¿verdad? Como el socialismo soviético, por las circunstancias históricas que vive también, y bueno, no solamente por el hecho de que estos problemas no se los plantearon radicalmente para Marcuse, pero también por las circunstancias históricas que son, bueno, el contexto de la llamada Guerra Fría, la mutua amenaza entre las dos superpotencias, el peligro, bueno, el peligro que no era ninguna ficción, un peligro que fue real desde el primer día de noviembre del 17, ¿verdad? El peligro de una contrarrevolución, de una invasión de los poderes imperialistas desde el exterior. Bueno, eso hace que a partir de la Segunda Posguerra Mundial, la Unión Soviética se embarque en una lógica de competencia con los Estados Unidos, ¿no? De desarrollo armamentístico, industrial, etcétera, ¿verdad? Porque no se podía dar el lujo de quedarse a la saga por su misma supervivencia. Entonces, bueno, esto crea una panorámica que no permite que ese modelo de socialismo se convierta en el cambio cualitativo, ¿no? que se espera. Por lo tanto, acá hay como en los otros autores de la Escuela de Frankfurt un escepticismo con respecto a la Unión Soviética, o más bien al modelo soviético de socialismo como si es realmente una verdadera alternativa al capitalismo, ¿no? Luego aparece El hombre unidimensional, que yo voy a tratar en más detalle, un libro que es de las últimas publicaciones, que es La dimensión estética, donde Marcuse desarrolla algunas ideas en torno a cómo el elemento estético es un elemento crítico muy importante, y que cumple un papel muy interesante a la hora de plantear alternativas a la civilización actual. Eso, digamos, bueno, aparte de una serie de escritos, de discursos, etcétera, que son recogidos posteriormente, ¿no? Muchos de ellos hechos en el contexto de 1968. Entonces, bueno, esta es una primera aproximación, ¿no? a la obra de este autor. Ahora voy a detenerme en algunos aspectos del hombre unidimensional. Bueno, esta obra sale en 1964 y realmente, como decíamos, es precisamente la obra más conocida de Marcuse. Es traducida a muchos idiomas. Por ejemplo, una curiosidad bibliográfica, por ejemplo, en la edición mexicana que fue traducida por el cuentista Juan García Ponce, la edición mexicana de Eros y Civilización, que sale por primera vez en el 68, solo ese año tuvo 3 reediciones, ¿no? Para que tengan una idea del impacto que tiene esto. Bueno, pensemos también en el movimiento estudiantil de México en aquellos años, ¿verdad? ¿Por qué los estudiantes buscan como agua, ¿verdad? Este libro, ¿no? En México, en Estados Unidos, en Europa. Entonces es un libro que tiene una repercusión muy importante y que será el libro capital, digamos, para esta generación de estudiantes, ¿no? Y lo es por el análisis tan agudo que hace de las formas de dominación social, ¿no?
Bueno, el libro tiene tres partes. La primera es la sociedad unidimensional, donde hace un diagnóstico, ¿no?, de cómo es que funciona esa sociedad unidimensional, y vamos a ver qué significa el término. Luego, en un segundo momento, cómo es que opera esa forma de dominación en el pensamiento. Y es tan sutil esa forma de dominación, tan extendida, que bueno, no solamente afecta pues, a la persona común y corriente como nosotros, sino que afecta, yo creo que eso es un elemento central en esta forma de dominación, afecta las estructuras de pensamiento más elaboradas, afecta o se expresa también, bueno, en un tipo de filosofía que quizás de manera inconsciente, bueno, reproduce lo que él llama el carácter unidimensional. Un tipo de filosofía, un tipo de pensamiento donde todo está al servicio de legitimar como bueno, como verdadero, como deseable, la realidad existente. Y por lo tanto es un tipo de pensamiento que está inhabilitado para distanciarse críticamente de esta totalidad existente. Y finalmente un apartado con el que concluye, que es la posibilidad de las alternativas, donde Marcuse, bueno, plantea el estado de la cuestión en el sentido de qué alternativas viables hay. Marcuse acá no vende falsas esperanzas o sueños así fáciles, ¿no?, sino que plantea los retos. Plantea cuáles serían, a su juicio, algunos elementos de cambio que están dentro de la sociedad industrial y algunos elementos que están en la periferia, y bueno, qué posibilidades podrían darse, ¿no? Pero bueno, con mucha cautela filosófica, con mucho pues, escepticismo, ¿no?, a dar promesas fáciles. Bueno, comencemos quizá mencionando algunos términos, algunos conceptos fundamentales. Primero, esto de lo unidimensional, ¿verdad? Esta caracterización del ser humano de las sociedades avanzadas, industriales avanzadas, tanto el capitalismo como el campo socialista, como unidimensional, ¿no? Ese carácter unidimensional tiene que ver con algo que ya pues se ha visto a lo largo de estos exponentes de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, ¿verdad? Un elemento clave en la Escuela de Frankfurt es precisamente el carácter de negatividad del pensamiento, ¿no? Negatividad en el sentido de crítica al estado de cosas ya dado, ¿no?, a la afirmación del estado de cosas ya dado como racional, como deseable, etc., ¿no? Entonces, muchos autores, Horkheimer, Adorno, como ya han visto ustedes, remarcan este carácter negativo, ¿no? Y este carácter negativo permite no solamente cuestionar la racionalidad de esa totalidad, sino, bueno, podría permitir en un paso posterior, que bueno, para muchos autores es muy difícil darlo, ¿verdad?, podría permitir pensar en alternativas, ¿no? Pero bueno, lo importante es este carácter de la negatividad, ¿no? El pensamiento tiene eso, ¿no?, tiene esa capacidad. Digamos, el pensamiento que desarrolla su potencial crítico, bueno, no solamente ve cómo están las cosas, sino que se problematiza, bueno, cuestiona por qué están las cosas así, es deseable que estén así, ¿verdad? ¿Es esto justo? ¿Es esto bueno? ¿Es esto necesario? ¿Es esto humanizante? ¿O no lo es? ¿Verdad? Entonces, bueno, el pensamiento tiene también esa característica, ¿no? No se queda
bueno, el ser humano no se queda realmente conforme con las cosas como están, sino que, bueno, históricamente, si la humanidad ha avanzado algo, ha sido precisamente eso, porque el ser humano cuestiona. ¿Verdad? El arte también es una expresión de este pensamiento crítico, de esta negatividad, ¿no? Porque, bueno, la fantasía creadora es un ejemplo de eso, es una expresión de la inconformidad del ser humano. Crear otros mundos, ¿no? Crear otras realidades, ¿no? Denunciar las cosas negativas, ¿verdad? O proponer nuevos mundos. Bueno, eso es parte de la expresión artística y es parte también de esta faceta crítica del pensamiento, ¿no? Pero el carácter unidimensional del pensamiento habla de una mutilación del elemento crítico. Ese es el problema. Se queda solamente con la dimensión de afirmatividad, de positividad también, ¿verdad? Podríamos unir estos dos términos. Y esto es la positividad de lo positivo en varios sentidos, ¿verdad? Positivo es lo que está puesto ahí, el positum, ¿verdad? Lo que está puesto ahí, la realidad tal como está puesta ante nosotros. Hay cierta filosofía que va a decir, bueno, es que uno tiene que partir de esa realidad que está puesta ante nosotros y no pensar en otras cosas, ¿verdad? Esa es la única realidad que hay y eso es lo que vale para el pensamiento positivista, ¿no? Positivista también en el sentido coloquial, ¿verdad? Muchas veces, no sé, si uno está un poco familiarizado con el positivismo sociológico y todo eso, bueno, muchas veces como que resulta chistoso oír a alguien que tiene no sé, como una visión pesimista de las cosas. No, hombre, agarrar las cosas con positivismo, ¿verdad? Bueno, lo que le está diciendo es que, bueno, no se le está diciendo mirar las cosas como lo hace Comte y compañía, ¿verdad? Sino que sea optimista, ver las cosas de un modo menos oscuro, ¿verdad? Pero también, bueno, ese positivismo es un poco eso también, ¿no? Tiene un poco eso, de agarrar las cosas con una alegre resignación de que no van a cambiar, ¿verdad? Y así son, ¿verdad? Entonces, ese es el carácter afirmativo del pensamiento, ¿no? Ese carácter afirmativo en que se centra esta unidimensionalidad. No solamente ve esa dimensión de la realidad, pero no cuestiona, no rechaza nada, no se interroga por nada, sino que lo que hay es lo que hay, ¿verdad? Y qué bueno que está así, ¿no? Hay una cuestión también de conformismo acá. Hay una característica también central en este libro y es una reflexión que aparece más que todo en la primera parte, una reflexión sobre las nuevas formas de dominación. ¿De qué contexto estamos hablando? Estamos hablando del contexto de posguerra en Estados Unidos, en Europa, la sociedad industrializada, la sociedad de consumo, bueno, toda esta sociedad, bueno, de la industria cultural, ¿no? que ya estudiaban Adorno y Marcuse, ¿no? Bueno, es una sociedad donde en apariencia, pensemos en ese contexto, en los años 50, 60, ¿verdad? Donde aparece el estado de bienestar, por ejemplo, donde, digamos, la gente en Europa, en Estados Unidos en Europa Occidental y Estados Unidos tiene, por lo menos los países más ricos de Europa Occidental, ¿verdad? Tiene un nivel de vida muy bueno, ¿verdad? Un trabajador puede tener un buen carro, una buena casa, ¿verdad? Un nivel de vida aceptable, mandar a sus hijos a la universidad, cosa que antes no se podía hacer. Pero ese estado tan confortable es un estado de dominación. Dice Marcuse, bueno, es un estado de dominación donde ya no es necesario que intervenga un estado terrorista, ¿verdad? Como en el fascismo. No es necesario un estado terrorista para que actúe esa dominación, sino que es una dominación donde se conjuga pues las formas de dominio mucho más sutiles, con la comodidad, ¿no? Con el confort, con esa cuestión que al final produce una especie de resignación. Y además, otro elemento,
no solamente no es una forma de dominación no terrorista, no es un Estado terrorista que persigue, que reprime, ¿verdad? Que manda a la gente a los campos de concentración, no, sino que es un Estado democrático, y es pluralista, y es libre, pero actúa la dominación. ¿Por qué? Porque, como lo plantea acá en esta parte, ¿por qué hay democracia? ¿Por qué hay libertad? Bueno, supuestamente porque a nivel político se ofrecen las diferentes alternativas y la gente es libre para votar, por ejemplo. Partidos de izquierda, partidos de derecha, incluso en Europa Occidental, bueno, Estados Unidos no tanto, ¿verdad? Porque hay un fuerte anticomunismo, pero en Europa Occidental, en algunos países, no solamente hay movimientos de izquierda fuertes, sino que incluso el Partido Comunista, por ejemplo, en Italia y en Francia, tienen pues un avance muy importante, ¿verdad? Logran, digamos, como un nivel de influencia política muy importante, pero claro, bueno, habría que ver qué tipo de partidos eran, ¿verdad? Con respecto a otros partidos de izquierda, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué razón esa sociedad capitalista se puede dar ese lujo? Porque para Marcuse esas supuestas opciones no cuestionan lo fundamental, que es la totalidad. Hay que analizar la totalidad, y la totalidad es represiva, la totalidad es dominadora. El núcleo de esa totalidad es una forma de sociedad basada en la dominación tecnológica industrial. Sigue esa lógica, ¿no? Entonces la dominación tecnológica industrial expresa una de las contradicciones de la civilización occidental, ¿no? Dice Marcuse, bueno, supuestamente este avance tecnológico industrial, bueno, le da a la humanidad la capacidad de satisfacer sus necesidades y de vivir cómodamente, ¿no? En una forma, pues, como nunca antes vista, la humanidad ha desarrollado los medios tecnológicos, los medios científicos, para verse libre de las necesidades. En esa tensión entre necesidad y libertad, ¿verdad? Bueno, mi libertad está condicionada por mi necesidad, ¿verdad? Entonces, bueno, se han desarrollado los medios para producir, o bueno, para generar una humanidad libre de las necesidades más acuciantes. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? No es que la industria y la tecnología estén al servicio de la humanidad, sino que los seres humanos somos instrumentos de la industria y la tecnología, que es el núcleo de la racionalidad de las sociedades modernas. Ese es el problema. Por lo tanto, esta forma de dominación produce una infelicidad crónica en los seres humanos. Hay una insatisfacción que luego, bueno, se va a sublimar o se va a dirigir, bueno, a través del mundo del consumo, por ejemplo, ¿verdad? Dando esas formas sucedáneas de placer para tener tranquila a la gente, ¿verdad? Y hay otra cuestión de fondo también, que es la dicotomía, o que es la contradicción de una economía de bienestar, de una sociedad de bienestar. Claro, es una sociedad donde ya no vemos esos cuadros tan espantosos, ¿verdad? Que leemos en El Capital o en las novelas de Dickens, ¿verdad? De niños que iban a la fábrica, de mujeres embarazadas que iban a la fábrica, de ancianos que iban a trabajar en la fábrica 10, 12 horas, ¿no? O sea, eso ya no, y eso ya es parte de la historia, de la literatura. Vemos una sociedad de bienestar donde los descendientes de aquellos obreros, bueno, van a universidades, tienen carros bonitos, ¿verdad? No viven en tugurios, sino que viven en casas decentes, ¿no? Pero es el estado de bienestar con el estado de guerra. ¿Por qué? Porque en esas sociedades está latente la amenaza de la destrucción masiva.
bueno, el contexto de la Guerra Fría es esa cuestión, ¿verdad? La amenaza de una guerra nuclear con los soviéticos, y se habla de campo capitalista, o bueno, los soviéticos con el temor de que Estados Unidos pudiera desatar la bomba, ¿no? Muy en este clima histérico de una película que se la recomiendo, que se llama Doctor Strangelove, que no recuerdo cuál es el título en español, que es una película de Kubrick, ¿no? Que bueno, que habla de toda este clima de locura de la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces es el estado de bienestar con el estado de guerra, ¿no? Es el impulso de la vida, digamos, a través del bienestar, etcétera, y el impulso de muerte, ¿no? El tánatos, el eros y el tánatos, todo ello perfectamente administrado, ¿no? Porque se trata de eso, ¿no? Se trata, para ocupar las expresiones de Horkheimer, de la vida y de la muerte administradas, ¿no? La administración, la burocratización de la vida y de la muerte, ¿no? Y no solamente de la vida y la muerte, sino también de los impulsos fundamentales, de los impulsos psíquicos fundamentales del ser humano. Entonces es una administración total de esos elementos. Estas formas de dominación tienen una fuerte relación también con el pensamiento. No solamente la sociedad es unidimensional, el pensamiento imperante es también unidimensional. ¿En qué sentido? No solamente el pensamiento común y corriente, sino el pensamiento filosófico que va a expresar la lógica de la sociedad industrial y la lógica de la sociedad tecnificada, ¿no? Es un pensamiento unidimensional porque va a cercenar el elemento crítico del pensamiento de la gente, ¿no? Ese elemento crítico va a ser un pensamiento afirmativo, un pensamiento de la afirmatividad, de la positividad, ¿verdad? Del positivismo, ¿no? En cualquiera de los dos sentidos que le demos a esta acepción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo vemos, por ejemplo, en el pensamiento, y es un ejemplo que pone Marcuse, el pensamiento de estos autores, ¿no? de los neopositivistas lógicos. Que son autores que van a plantear una crítica a los grandes conceptos filosóficos, a los grandes conceptos de la metafísica, aquellos conceptos que no sean verificables de forma experimental, no de forma empírica, pues los va a desestimar y los va a tomar como problemas falsos, ¿verdad? Como cosas que no se deben considerar, ¿no? De tal manera que podríamos decir en líneas generales la visión de mundo del neopositivismo lógico, que es una unión entre el positivismo clásico, ¿verdad? y una visión científica, matemática de la realidad. Es eso, ¿verdad? La realidad se agota en aquello que se puede experimentar, que se puede cuantificar, es decir, la realidad presente, tal como está. Esa que usted puede manipular, que usted puede contar, ¿verdad? Bueno, eso es la realidad para esta perspectiva, ¿no? Esa es la realidad. Y plantearnos otra dimensión de la realidad, bueno, para esta gente es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, una pérdida de tiempo, las reflexiones éticas, el ámbito de lo estético, la teología, el arte, la metafísica, bueno, esas son cosas que no tienen ningún valor científico, ¿verdad? Centrémonos en esa realidad inmediatamente dada, centrémonos en esa realidad que se puede manipular, que se puede cuantificar, y olvidémonos de lo demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Este es un pensamiento que solamente ve la dimensión afirmativa y agota la realidad solamente en esa parte de la realidad que se puede comprobar de forma empírica. Pero ciertamente hay aspectos de la vida humana que escapan a esta lógica. No todo se puede cuantificar, no todo se puede comprobar en un laboratorio, no todo
es susceptible de reproducir en términos de ecuaciones matemáticas, ¿no? Hay muchos ámbitos, los ámbitos más ricos de la vida humana, que se escapan a esto, ¿no? Y se escapa de esta visión, bueno, todo ese elemento crítico contestatario del pensamiento. ¿Cuál es el problema de esta forma unidimensional del pensamiento? Bueno, que desestima un elemento fundamental de la negatividad, que es precisamente la abstracción. Es decir, el distanciamiento crítico. El distanciamiento crítico del pensamiento con la realidad ya establecida, con la realidad ya dada. Entonces, esa negatividad necesita de la abstracción. ¿En qué sentido? En el sentido de que es necesario tomar distancia. No quedarnos solamente con la realidad ya determinada, la realidad que está ya dada de una vez y para siempre. No, debemos tomar una distancia. Eso es lo que hace que el pensamiento tenga un nivel relativo de autonomía, ¿verdad? No es un nivel absoluto, porque no podemos, desconectar la cabeza y echarla a volar fuera del universo, ¿verdad? Sino que, estamos pensando desde nuestras circunstancias, desde nuestra corporeidad, desde nuestra realidad, desde nuestro mundo cotidiano y doméstico, estamos pensando. Pero claro, el pensamiento tiene esa característica que puede abstraerse, puede soltarse relativamente de lo que está ya dado, ¿no? Y puede preguntarse cosas, ¿no? Puede preguntarse si esto está bien. Para este esquema de pensamiento unilateral, de pensamiento positivista, eso no cabe. Porque si solamente es válido el pensamiento que se queda con lo ya dado, y esto no es ninguna exageración, ¿no? Pues muchos ideólogos que siguen más o menos esta línea de pensamiento por ahí razonan. Muchos en nombre de una perspectiva pseudocientífica cuestionan la validez del socialismo, por ejemplo, y que dicen, pero esto, o la validez de pensar alternativas al capitalismo, pero mire, ¿y esto cuándo es que se ha dado? No se ha dado nunca. Entonces, no se puede considerar porque eso no existe, eso son ideas, son quimeras suyas, son fantasías, y son fantasías peligrosas, ¿verdad? Porque van contra la lógica del mercado, que es una lógica que funciona en la realidad, ¿no? Esa es la forma de pensar. Claro, porque niegan la capacidad de abstracción, ¿no? La capacidad de pensamiento de distanciarse críticamente. Y claro, las utopías, y esto lo van a ver un par de semanas con blog, las utopías tienen ese elemento, ¿no? Por eso son peligrosas, ¿verdad? Por eso a muchos no les gusta, porque en diferentes planos van a expresar esta capacidad de distanciamiento, esta capacidad de pensamiento que es creativa también, ¿no? En este libro de blog, ¿no? Del Principio de Esperanza, uno puede encontrar un recuento muy bonito, ¿no? No solamente de las utopías sociales, sino también del arte, de las ensoñaciones cotidianas, como formas de distanciamiento crítico del pensamiento, ¿no? De proyectarse, ¿no? De proyectar la realidad para un futuro mejor posible, ¿no? Pero este pensamiento positivo niega esa posibilidad. Sencillamente no cabe. No en balde blog en este apartado, el pensamiento unidimensional, dedica una parte muy importante al arte como una forma de pensamiento crítico. Precisamente porque el arte es eso, ¿verdad? Es una expresión de la capacidad del pensamiento autónomo, la capacidad, de plantearse alternativas a la realidad, ¿no? La capacidad incluso también de oponerse a la realidad, en obras de arte, en canciones, en poemas, en cuadros, etcétera,
vemos reflejada la belleza, ¿no? Pero la belleza que expresan es algo que se contrapone a la fealdad y a la irracionalidad del mundo cotidiano. De alguna manera este contraste logra esta cuestión, ¿no? Y otra cosa muy importante, la obra de arte tiene también, y esto lo decía Brecht, ¿verdad? Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán, pues puede operar esa capacidad de distanciamiento crítico, de distanciamiento en el sentido que nosotros en nuestra percepción cotidiana, bueno, estamos en medio de las cosas, estamos en medio de la realidad, ¿no? Un esteta soviético, ¿no? Un teórico ruso del arte, Víctor Shklovsky, decía eso, ¿verdad? Que la percepción cotidiana es como la percepción de la persona que vive en el mar, que vive, bueno, en la costa. Uno que viene de afuera oye el oleaje, ¿no? Uno le presta atención a eso, pero bueno, si uno se queda a vivir ahí, hay un momento en que el oleaje ya es indiferente. Esa es la percepción cotidiana. La obra de arte provoca una ruptura, provoca un distanciamiento entre esta posición, esta percepción cotidiana, y hace que uno repare, ¿verdad? Que uno se asombre, pero que también que uno se problematice en las cosas. Entonces, por eso Marcuse pone el elemento artístico como un elemento de pensamiento crítico, ¿no? Como un elemento que también, bueno, va a ser administrado por la misma sociedad, ¿no? O sea, de lo que se trata es de demostrar acá la forma de represión del pensamiento crítico y de lo que él llama la lógica de protesta. Porque encontramos en la filosofía, en el arte, bueno, en las diferentes expresiones humanas, una propensión a rebelarse, una propensión a cuestionar, una lógica de protesta. Pero esa lógica de protesta va a ser derrotada, ¿verdad? Va a ser administrada. Incluso Marcuse va a decir una cosa bastante dura. En etapas históricas previas, aquellos actores o aquellos elementos de la sociedad que eran elementos antagónicos, que eran elementos críticos de la sociedad, que eran fermento de cambio. Bueno, ahora en la sociedad administrada son fermento de cohesión social, ¿verdad? Son fermento de armonía social, una armonía pues con este orden represivo, con este orden de bienestar y de terrorismo unidos, ¿no? Está haciendo alusión, bueno, al proletariado, obviamente, ¿no? Entonces la clase proletaria en esos países desarrollados, ciertos partidos comunistas que coexisten con el sistema, dejan de ser la fuerza crítica, ¿verdad? Dejan de ser esa fuerza que irrumpe, ¿verdad? Esa fuerza disonante para verse sumidos en la lógica del sistema, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Y esta cuestión no solamente opera en el pensamiento cotidiano, ni solamente opera en el pensamiento ya formalizado filosóficamente, sino que es tan poderoso que opera en las estructuras psicológicas básicas, está introyectado ahí. Está operando desde las estructuras instintuales, de las estructuras inconscientes. Por eso no es necesario un Estado totalitario. El Estado totalitario lo tenemos metido en el inconsciente. No es necesario que Hitler nos reprima o cualquiera defensa de eso, sino que eso está acá, ¿no? Eso lo tenemos acá. El Guardia Nacional lo tenemos introyectado, ¿no? Tenebroso, ¿no? Tenebroso. Porque opera de manera inconsciente. Y eso es muy difícil deshacerse de ello, ¿no? Y por lo tanto, bueno, que nos dice, bueno, que tenemos una problemática bastante difícil. Bueno, hay que buscarle alternativas, ¿sí? Pero precisamente la posibilidad de las alternativas es complicada desde
el punto de vista que se trata de una dominación totalitaria que se ejerce, bueno, no solamente en las estructuras sociales, las grandes estructuras políticas o económicas, sino que está, por así decirlo, en el núcleo en el centro de la totalidad social. Y dice Marcuse, bueno, es que si el problema es la totalidad, bueno, hay que promover un cambio cualitativo, y significa el cambio cualitativo cambiar la totalidad, ¿no? La lógica de dominación funciona muy bien cuando las fuerzas opositoras, las fuerzas que deben ser fermento de cambio, solo cambian un aspecto, cambian aspectos parciales, ¿verdad?, etcétera, pero dejan el núcleo de la dominación tecnológica industrial intacto, ¿no? Esto queda intacto. Entonces no se puede hablar de revolución si no hay un cambio cualitativo de la totalidad, y eso supone también no solamente un cambio en las grandes estructuras sociales, de la lógica industrial, sino también un cambio de la estructura psicológica, incluso un cambio de esos niveles inconscientes en que opera la dominación. Ese es el problema que ve, ¿verdad? Y claro, Marcuse nuevamente, como lo hizo en el libro del marxismo soviético, no encuentra en el campo socialista soviético una alternativa al capitalismo, porque los anima la misma lógica de desarrollo industrial, etcétera, en la cual el ser humano está puesto al servicio de la máquina, al servicio de la industria. Marcuse no encuentra aquí eso, ¿no? Ahora, hay una cosa muy interesante también. Muchos de los autores de la Escuela de Frankfurt llegan a este punto, ¿no? Creo que ya lo han visto con Horkheimer, con Adorno. Bueno, llega a este punto, ¿no? Una constatación de que, bueno, el sistema de dominación es total, es aplastante, las supuestas alternativas históricas no han funcionado, entonces, bueno, hay una cuestión de cierto pesimismo, ¿no? Que tiene una justificación, ¿no? Y que tiene reflexiones muy interesantes, ¿no? Horkheimer dice, bueno, sí, tiene una actitud pesimista, pero dice una cosa bien interesante al final ya al final del libro. ¿Y qué es esto? Esa forma de dominación totalitaria, sin embargo, con todo lo totalitaria que es, no logra afectar a la totalidad de las personas que viven, por ejemplo, en las sociedades industriales. Siempre en esas sociedades industriales avanzadas hay sectores de la población que tienen pensamiento crítico, que tienen otros valores, ¿no? Que tienen otra perspectiva de las cosas. ¿Y qué es lo que pasa en la periferia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa fuera de los países industrializados? Claro, para Marcuse estos países no han logrado, para su bien, no han logrado desarrollar ese modelo de desarrollo tecnológico, industrial, y por lo tanto tampoco han logrado desarrollar las formas de dominación concomitantes a ello, ¿no? Y bueno, son los excluidos del sistema, ¿no? Y hay que considerar que, bueno, aquí se puede encontrar también ciertos elementos que pueden cuestionar a la totalidad. Ahora, que están haciendo una lucha de liberación en Cuba, en Vietnam, estamos hablando de los años 60, ¿no? Una lucha de liberación en una situación de franca desventaja, ¿verdad? Son países pequeños, muy pobres, tratando de oponerse contra un sistema que es enorme, ¿no? Y luego hace esta reflexión, bueno, es que esto es una situación muy parecida a la que tenía el Imperio Romano en la decadencia, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, que había, cuando entra en crisis, el Imperio Romano se va a ver cada vez más asediado por aquellos pueblos que se llamaban los bárbaros, ¿no? Los pueblos que no habían sido sometidos al Imperio Romano, ¿no? Y que, bueno, al final los bárbaros toman el poder, ¿no?
¿Qué es lo que dice Marcuse? Bueno, aquí ojo con esto, ¿verdad? Porque los bárbaros de aquel tiempo van a repetir luego el esquema de dominación imperial, ¿verdad? Pero dice, aquí ni siquiera podemos esperar esto, más bien esto es incierto, no sabemos. No se sabe qué es lo que puede pasar con la rebelión, digamos, de esos sectores radicales, críticos dentro de las sociedades desarrolladas y con esos pueblos pobres, ¿no? Con esos pueblos excluidos. No se sabe, pero por ahí hay como una débil esperanza, ¿no? Y cierra con una cita. Bueno, cierra con dos ideas. Primero esto, ¿no? La teoría crítica de la sociedad no posee conceptos que puedan tender un puente sobre el abismo entre presente y su futuro, sin sostener ninguna promesa ni tener ningún éxito, permanece siendo negativa. En esto Marcuse es fiel a la visión de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Ya, se centra en la negatividad y realmente no ve, digamos, como elementos. Estamos hablando del 64, no ve elementos que lo hagan prometer grandes esperanzas, ¿no? Entonces parece que el libro tiene como un final sombrío, ¿no? Sin sostener ninguna promesa ni tener ningún éxito, permanece siendo negativa. Así quiere permanecer siendo leal a aquellos que sin esperanza han dado y dan su vida al gran rechazo. Bueno, este es un elemento también que se me escapaba, un elemento fundamental de este concepto del gran rechazo, que me parece que se pone también muy en boga en el movimiento estudiantil del 68. El gran rechazo. El gran rechazo es un término que alude a la forma con que hemos de encararnos a la totalidad represiva. No solamente un rechazo a su política, un rechazo a sus valores consumistas, no, es un rechazo en bloque, es un rechazo a la totalidad. Es el gran rechazo. De otra forma no puede ser congruente con lo que se busca. ¿Qué es lo que pasa cuando, bueno, la crítica que le hace Marcuse en otros libros a esos partidos comunistas de Europa Occidental, que bueno, terminan, como decía Roque, ¿verdad? Son los partidos, el Partido Comunista al servicio de su majestad. ¿Por qué razón? Porque bueno, termina legitimando el sistema capitalista y se ve como un sistema democrático. Y no estoy con esto haciendo como una absolutización de que cualquier partido de izquierda que opera en la legalidad capitalista es cómplice del sistema. No necesariamente es así, no hay que ser tan esquemático, pero en ese caso está diciendo, esos partidos operan en la legalidad burguesa y no la cuestionan. Han dejado de hablar de revolución, por ejemplo, ¿no? Han dejado de rechazar al sistema. Entonces el gran rechazo es eso, es el rechazo total, el rechazo a la totalidad del sistema de dominación. Y finalmente esto, en el principio de la era fascista, Walter Benjamin escribió: es solo gracias a aquellos sin esperanza que nos es dada la esperanza. ¿Qué significa esto? Bueno, que en esa desesperación en la que vive la gente de los países pobres, en esa desesperación que vive la gente que dentro del sistema capitalista está cuestionándolo, está la esperanza. Un poco en esa línea, ¿no? Lo que decía Marx, ¿verdad? No tienen nada que perder, salvo sus cadenas, ¿verdad? Está ahí toda la esperanza, realmente. Y esto, bueno, va a dar pie y se va a conectar grandemente con el movimiento estudiantil, el movimiento pacifista, bueno, el surgimiento de un nuevo tipo de izquierda en Europa y el surgimiento también de las guerras de liberación en Asia, en América Latina, en África. Ese libro conecta con eso. ¿Por qué? Porque se busca darle cuerpo a ese gran rechazo, ¿no? Creo que es un periodo muy creativo también en el ámbito de la izquierda, ¿no? Es muy experimental, muy lúdico, ¿no? Muy artístico. Por eso, bueno, tiene muchas de estas cosas tienen un eco en ese clima cultural, ¿verdad? La revolución sexual, por ejemplo, o el valor que tiene el arte, no sé, pensar en Rayuela de Cortázar, todas estas cosas
hablan de ese espíritu, ¿no? De hecho, Cortázar también va a hablar del gran rechazo, ¿no? de la gran negación al sistema. Entonces, claro, esto va a ser como un libro muy inspirador para esos movimientos. Que como veremos en la otra clase, bueno, vamos a ver ya al último Marcuse, o el Marcuse de esta época ya, bueno, pensando, convertido no solamente en una especie de ídolo, ¿verdad? Es cierto, un poco rockstar, ¿verdad? Pero también como un activista, ¿verdad? Como alguien que se mete, ¿no? A apoyar al movimiento estudiantil, que incluso en algunos países no lo van a dejar entrar o lo van a ver como sospechoso. Vamos a ver eso el próximo sábado.